Continuamos con la segunda parte de este mensaje, cuando el Señor repite de esta manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra. Y es que Dios conoce los corazones de los hombres que están endurecidos. Él repite y repite a través de las escrituras como para que nadie quede exento de oír. Y en este caso se muestra que el hombre rico endureció su corazón y no quiso tomar en cuenta todas las ocasiones en que Dios le habló en el trayecto de su vida. Que el hombre rico no tomó en cuenta qué pasaría después de su muerte. Lo ignoró, fue incrédulo, no le dio crédito. Y el Señor dice: el que cree al que me envió, el que oye mi palabra. Y esto es el fondo del corazón de los que se endurecen, no le dan crédito o no creen los avisos de Dios. Y aquí ha quedado en la escritura este caso de este hombre rico que no tomó en cuenta qué pasaría después de su muerte. Él fue al infierno, no por ser un hombre rico, sino porque no quiso arrepentirse de las embriagueces y codicias de su corazón, ignorando que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y por no recibir en su corazón a Cristo, quien sería su Salvador al morir por él en la cruz. Ignoró el mensaje de Dios. En los días de este hombre rico, el Señor Jesucristo andaba predicando el reino de los cielos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero este hombre siguió en la opulencia de su vida. Y por eso le dice Abraham allá cuando él está en el Hades, aquel lugar de sufrimiento que es el infierno: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Para ti eso era la vida, ese era el gozo, los deleites temporales de la carne. Bueno, ¿y qué sucedió con Lázaro? Bueno, él nunca perdió la visión de un hombre de Dios. Así como lo describen las escrituras, un mendigo tirado a la puerta de aquel hombre rico, que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y que los perros venían y lamían sus llagas. Bueno, este hombre fue al cielo porque él era un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre que se consolaba y se fortalecía en las promesas de Dios. Y esa palabra de Dios mitigaba sus sufrimientos. Increíblemente, la palabra de Dios era su alimento, su fortaleza. En una ocasión, el profeta Jeremías describió lo que el hombre, el mendigo, tenía como fortaleza. Jeremías lo describió así: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y me fueron por alegría y por gozo de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Así vivía este hombre de fe, así como Jeremías también encontró las palabras de Dios. Bueno, Lázaro tiene en su vida muchas promesas que Dios cumplió en él, con las cuales Dios nos habla por el ejemplo también a través del apóstol Pablo.
Bueno, el apóstol Pablo también fue pasado por terribles pruebas. Pablo lo mencionó así en 2 de Corintios 12:7. Para que la grandeza de mis revelaciones como apóstol no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Bueno, Dios reveló grandes riquezas en promesas, en propósitos, en planes a través del apóstol Pablo. Pero Dios lo mantuvo humilde, quebrantado todos los días de su ministerio para que no se enalteciera. Y lo llama un aguijón, un mensajero de Satanás, respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, en este sentido, Lázaro fue llevado también a aquella debilidad todos los días de su vida. Pero siendo débil, él era fuerte. Su fortaleza era espiritual, como Jeremías, como Lázaro. Esto explica por qué Dios a veces escoge a sus siervos y los expone a tanto sufrimiento y dolor, pero lo hace no sin darles la providencia para que, siendo débiles, sean fuertes. Dios mitiga todo sufrimiento. Y Pablo dice, me gozo. Y Jeremías dijo, cuando yo las encontré, me fueron por gozo y alegría de mi corazón. Por eso está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Bueno, ellos vivieron esta realidad, y aunque tú y yo no seamos ni el rico ni el mendigo Lázaro, pero nuestro paso por esta vida experimenta muchos quebrantos, pero también muchas ambiciones y codicias. Bueno, en este sentido, Dios fue fiel para entrar en la vida de Lázaro y cambiar en gozo y en descanso y en reposo y en paz y en alegría y en contentamiento aquel estado deplorable. Estos son los misterios de Dios. Esta es la obra de Dios. También el apóstol Pablo escribió en 1 de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 5, lo escribió de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bueno, Dios ha dejado el testimonio de Pablo, del mendigo Lázaro, de muchos mártires, que Dios los llevó al extremo del sufrimiento. Pero dice la Biblia que mucha paz tienen los que aman la ley de Dios. Y para ellos no tropiezan en nada.
ni en los sufrimientos, ni en el dolor, ni en la debilidad, ni en el quebranto, no tropieza. Su fe los mantiene en pie. Y de ellos nosotros podemos tomar ejemplo de que Dios es fiel. En una parte también, en primera de Corintios, dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará una salida para que podamos soportar. Y la salida que Él nos da es el gozo. Nos abre una puerta de gozo abundante en medio del sufrimiento. En otra parte dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Bueno, estas son las maneras de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Bueno, Dios es fiel. Dios no deja a sus siervos entregados al sufrimiento. Sin ninguna duda que Lázaro vivió fortalecido y consolado en estas promesas. Lázaro fue al paraíso no porque fuera un hombre bueno, sino porque confió en el Señor Jesucristo como su Salvador en esta vida. Solamente teniendo a Cristo en su corazón, la presencia de Cristo era la fuente del soporte, de la consolación, de el contentamiento que él podía tener. Por eso, si nosotros recibimos a Cristo porque Cristo llevó en su cuerpo o en la cruz todas nuestras enfermedades y triunfó sobre ellas, y teniendo a Cristo tenemos el poder de resistir, y es el gozo del Señor, es el poder. Tenemos aquí otra gran verdad para considerar contenida en este pasaje, que enfatiza que las almas de todas las personas, al morir sus cuerpos, sus almas siguen a la eternidad después de la vida de este mundo. Nos está centrando en que estos hombres, que ambos murieron, pero que ambos partieron a un estado de vida conscientes en la eternidad. Esta es una verdad que nadie debe ignorar y nadie podrá cambiar o evitar. Cuando le pide el rico, manda a Lázaro que moje con la punta de su dedo, quizá leproso, mi lengua, porque estoy atormentado. Bueno, Abraham no mandó a Lázaro, le dijo, acuérdate que tú bebiste vino en abundancia, los mejores vinos deleitándote, y ya terminaste con todo lo que tú deseabas. El hombre rico, aunque había muerto y fue sepultado, y sin embargo estaba en un lugar de tormento. Además, seguía estando muy consciente de su vida mundana y de todo su entorno familiar y su manera de vivir en el medio social en el que él había vivido. No es un estado de inconsciencia, es un estado lúcido, tu mente, tu memoria, tus recuerdos, todo, porque Abraham le dice, acuérdate, porque él podía acordarse, que tú recibiste tus bienes, acabaste con todo lo que tú deseabas, nada quedó de que tú no te saciaras. Dentro de esta verdad
podemos entender que nuestro cuerpo necesita para vivir el alma. Un cuerpo sin alma no tiene vida, pero al contrario, el alma para vivir no necesita un cuerpo para vivir. Ambos, aunque de Lázaro no dice que fue sepultado, obviamente también su cuerpo fue sepultado, igual que el del rico, pero sus almas continuaron a la eternidad. El alma no necesita un cuerpo para vivir. Sus cuerpos murieron porque su alma salió de ellos. Pero todo lo que es el ser humano, en esencia, su memoria, sus hechos, sus sentimientos, todo continúa en el alma. Es por esto que en el momento que Dios nos dio el ser que tenemos, en el momento que el alma sale del cuerpo, el cuerpo muere. Pero el alma sigue su destino a la eternidad. Y esto lo estableció Dios. Dios estableció una eternidad para el alma de todo ser viviente. Implícitamente en esa eternidad existen estos dos lugares. El alma es inmortal. El Señor no está diciendo esto aquí, nos está diciendo esto aquí. Incredulidad no es creer la palabra del Señor. Fe es creer la palabra del Señor. Fue la diferencia. Lázaro fue un hombre de fe. El hombre rico fue un incrédulo. No creyó, no le dio crédito al mensaje de los profetas, al mensaje de Moisés, al mensaje que el Señor predicaba. No dar crédito. Saben que este es el pecado imperdonable. El Señor lo describió, que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado por cuanto no creen en mí, en el Señor Jesucristo. Lázaro creyó y el rico no creyó. El pecado imperdonable es la incredulidad, lo que lleva al infierno a una persona. Y aunque en el infierno será juzgado por todos sus hechos de pecado, porque no tomó en cuenta la ley de Dios. Bueno, incredulidad es no creer la palabra del Señor. ¿Cuántas personas ese es su estilo de vida? Ignorando, no dándole crédito, no haciendo un acto de revisión de cómo está su vida, cómo le ha marcado su conciencia y qué será de él cuando parta de este mundo. Es un estado de incredulidad. Fe es creer la palabra del Señor. En estos dos conceptos descansa el destino eterno de las almas. La fe, dice un versículo en Efesios 2:9, porque por gracia, como fue para el mendigo, sin que lo mereciera, sus sufrimientos no le ganaban el cielo. Lo que ganó el cielo fue su fe en aquel que lo consolaba, aquel que le daba paz y gozo. Y ese era el Señor Jesucristo. Por gracia, dice en Efesios 2:9, sin merecerlo somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, por eso podemos decir que Lázaro era un hombre de fe y el hombre rico fue un hombre incrédulo. Y bueno,
Permítanme tantito. En cuanto al desarrollo de este mensaje, pues quiero terminar en este mensaje haciendo una oración. Si tú quieres hacer esta oración tomando el camino de Lázaro, aunque no seas un mendigo, pero tus pecados son los que te llevarán al infierno. Tu fe es la que te llevará a este paraíso de Dios. Bueno, también quizás no seas un hombre tan rico como este hombre que se menciona aquí, pero él no fue al infierno por ser rico. Él fue al infierno por su incredulidad. Quizás quieres pedirle perdón a Dios. Quizás quieres que Cristo viva en tu corazón para que Él te salve de tus pecados. La incredulidad es la que lleva a un alma al infierno. Entonces, yo te invito a que hagas esta oración. Serán tus palabras, lo que tú le digas de tu corazón al Señor. Si quieres repetir en voz alta, allí donde estás, esta oración. Vamos a hacerlo. Oh Dios, en este momento yo quiero confesar que he dejado transcurrir mi vida en la incredulidad. Yo te confieso que no he tomado en cuenta tu palabra, tus avisos, tus enseñanzas, que no tomo en cuenta tu voluntad porque no creo en ella. He sido incrédulo y creo que ese solo pecado me llevará al infierno. En este momento yo te quiero pedir perdón por haber vivido y haber dejado caminar mi vida en la incredulidad. No me he detenido para considerar qué será de mi alma cuando yo parta de este mundo. No puedo negar que he oído estas palabras y que tú me has hablado que hay dos destinos para el alma después de la muerte. Yo me arrepiento de haber vivido de esta manera incrédulo, no aceptando tu palabra, no creyendo en ella, no queriéndola considerar ni oír. Perdóname, me arrepiento con todo mi corazón. Quiero recibirte en mi corazón, Señor Jesucristo. Tú fuiste a la cruz para pagar la culpa, no solo de mi incredulidad, sino también el fruto de mi incredulidad, porque no ha habido un freno a mis manos, a mis pies, a mis ojos, en las codicias de este mundo, en las pasiones de la carne. Perdóname, me arrepiento de todo corazón. Señor Jesucristo, entra a mi corazón. Yo sé que moriste en la cruz y que fuiste sepultado y que resucitaste al tercer día, habiendo vencido el pecado, la muerte, a Satanás, y resucitaste victorioso. Así te recibo y así quiero aceptarte y creer en ti. Pero quiero pedirte que me des tu palabra. Yo quiero conocer, quiero oír, quiero dirigir mi corazón y mis pensamientos conforme a tu palabra. Señor Jesucristo, vive en mí con toda tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.
Dios te bendiga. Quizás sea necesario que vuelvas a escuchar este mensaje detenidamente y que esta oración que ha quedado grabada en este mensaje puedes volverla a repetir más profundamente, más conscientemente. Gracias.